Aquí en Italia existe el mito de que en Venezuela lo que hay es una lucha de clases y que Hugo Chávez ha ayudado muchísimo a los pobres. ¿Qué nos dice sobre este mito? ¿Por qué no hay una lucha de clases en Venezuela? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, sencillamente los problemas sociales pues, que hubo en el país por falta de la dirigencia política de antes y de ahora, de ser realmente servidores del pueblo, hizo que Chávez llegara al poder y llegar al poder ofreciendo un cambio, ofreciendo una esperanza, ofreciendo cómo se iban a superar toda una serie de problemas, y ha sido al revés. Y ha sido al revés, ¿por qué? Porque se ha vendido, eso sí, mucha esperanza. Se han hecho una cantidad de programas que son de corte populista, porque no han creado una red institucional. Por poner nada más un ejemplo, en el campo de la salud. Todo lo que han sido las misiones y todo lo que se ha hecho, indudablemente que ha beneficiado a alguna gente, pero eso ha sido al margen de lo que es la institución sanitaria en el país, y eso hace que en estos momentos pues en Venezuela la salud esté tan mal. Pero no solamente eso, sino que esos programas se han vendido, se han exportado pues a no solo los países del Caribe, sino también en una oportunidad me preguntaba a mí aquí el presidente de la Conferencia Episcopal de Bielorrusia de cómo Chávez había ido allá a ofrecerle la misión Milagro y la misión José Gregorio Hernández, pidiendo perdón porque estaba dando muy poco de lo que sobra de lo bien que están los venezolanos. Entonces, bueno, este tipo de situaciones que se presentan así, indudablemente lo que ha creado es que este régimen, y sobre todo durante los años de Chávez, fue un régimen con unas características mesiánicas, semirreligiosas, ofreciendo siempre un futuro mejor, pero un futuro que nunca llega. Y como siempre hacía alusión a que estábamos ante 3 o 4 siglos pues, de estar bajo la bota de los distintos imperios, que cómo iban a pensar que él necesitaba siquiera medio siglo pues, para que empezaran a cambiar las cosas. Con la situación actual de resquebrajamiento, no solo de la economía, sino de la convivencia, del horizonte mejor pues, del país, indudablemente esto es lo que está generando una angustia que con el control militar pues, que tiene el gobierno, lo que existe es un gran miedo, porque no se puede hablar, porque no se puede tomar una postura distinta, porque algún tipo de represalia pues surge. Y no solamente eso, sino que se convierte en delito opinar de forma distinta, tener una postura que simplemente difiera de lo que es la postura oficial. Y a esto se suma el control prácticamente casi total de los medios de comunicación social, y el venezolano común y corriente no tiene posibilidad de acceso a la noticia, de acceso a la realidad, de acceso a lo que pasa, porque casi el 90% de los medios están bajo el control del Estado, y existen las llamadas cadenas, pues que a diario pues, son horas y horas queriendo mostrar una serie de logros y de bellezas que solo existen para un pequeño grupo de la población. Justamente usted habla de que la población tiene miedo. Sabemos el papel que ha tenido la Conferencia Episcopal Venezolana y usted principalmente en la lucha, ¿no?, por el restablecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. ¿En qué situación se encuentra la Iglesia venezolana en este momento? ¿Tienen miedo por esta lucha que han tenido abierta y frontal hacia la situación contra el gobierno venezolano? No, miedo no en absoluto. Yo creo que la Conferencia Episcopal Venezolana ha sido paciente, ha sido también valiente, con coraje de señalar las cosas, no por estar en contra y en la oposición del gobierno, sino para señalar los males sociales de los cuales nosotros somos como una caja de resonancia. Hay que ver lo que significa que uno como sacerdote tiene que estar todos los días enterrando a todas estas muertes violentas, calmando pues un poco a la gente, dándole algo de esperanza cuando esa forma de violencia que está tan extendida, de muertes, sobre todo de gente joven, pues lo que genera eso es un deseo de odio, de venganza, de desesperanza,
que indudablemente no es lo que ayuda. Y el papel que siempre hemos tenido como iglesia y como episcopado es tratar de tender puentes. Pero una de las cosas más difíciles pues, que ha habido durante todos estos años es encontrar con quién dialogar y que se oiga, porque todo lo que se opina de forma distinta, entonces que se está en contra. El haber creado esa dualidad de que el que no es amigo es enemigo, y claro, con ese lenguaje belicista, pues el enemigo es para eliminarlo, ¿no? Una cosa es pensar distinto, ser otro, pero con este lenguaje militarista, indudablemente que excita pues es al odio, y con tantos grupos armados pues que existen pues en el país, que actúan impunemente, y ahora con una falta de control real por parte del Estado, la situación se vuelve mucho más difícil. Así es, bueno, ya vemos que este año hay más de 100 policías y militares muertos solamente en Caracas, ¿no? Por este enfrentamiento. Monseñor, esta degradación social que está viviendo Venezuela ha sido consecuencia de estos 15 años o 17 años ya de lo que se ha llamado la revolución bolivariana. ¿Ha influido de alguna manera esta confrontación política a la degradación social que vive el país? Indudablemente que sí, porque una de las características que ha tenido el venezolano como los habitantes del Caribe, la inmensa mayoría, es esa capacidad de convivencia y de alegría aún con quien piensa distinto, con quien actúa distinto en todos los planos. Siempre se pone el ejemplo en Venezuela, sobre todo en el campo deportivo, de cómo uno le gusta ir al estadio, pero no para ponerse en el lado donde están los suyos, sino con alguien que sea del otro equipo, simplemente para pasarla bien. Unas veces, cuando se gana, pues muy bien, y cuando se está perdiendo, pues entonces recibir del contrincante pues cualquier otra. Bueno, esto se ha perdido e indudablemente que es fruto, o digo, no de que no existan desigualdades en el país, que las existen, sino de querer ahondar que eso siempre es culpa del otro, y como es culpa del otro, pues hay que buscar cómo eliminarlo. ¿Cómo solucionar esta situación tan difícil que está viviendo Venezuela? ¿Qué piensa Monseñor Baltasar Porras que podemos hacer tanto la comunidad internacional o los venezolanos que estamos fuera como los venezolanos que estamos dentro? Bueno, en primer lugar, nosotros siempre hemos sido predicadores de la paz. Hay que forzar, diríamos, al máximo toda salida pacífica para que no sea la desesperación que nos lleve a querer armar cualquier tipo de conflicto, que lo único que trae es dolor y muerte. Y esto pues es muy importante. Pero creo que la comunidad internacional, tanto la venezolana como la que no lo es, debe tomar conciencia de lo que significa esto, porque lo que está pasando en Venezuela no es solo un problema que atañe a los que vivimos allá, de lo que estamos padeciendo a diario, sino que con este afán del gobierno chavista de ser como punta de lanza de un movimiento antiimperialista, es lo que ha creado pues un clima en todo el continente de división, y por eso se han creado otra serie de organismos para ir en contra de, o para ir al margen de, tanto en lo económico como en lo político como en lo social, y vemos que eso no ha dado pues ningún resultado, de tal manera que Venezuela es una caja de resonancia, pero Venezuela, con esa política de querer exportar su revolución a otros sitios, pues ha generado también una serie de conflictos en países hermanos. Última pregunta, ¿ha tenido posibilidad de hablar de Venezuela aquí en Roma, de contar lo que está sucediendo a sus homólogos durante el sínodo? Bueno, una de las grandes inquietudes, solo con ver uno decir que es de Venezuela, todo el mundo inmediatamente qué es lo que está pasando, cómo entender un país que siempre ha tenido fama de rico, que siempre ha tenido fama de pacífico, que siempre ha tenido fama de posibilidades de tanta gente del extranjero que ha ido para allá, europeos y de otros sitios, y que ahora pues estemos en esta situación que estamos, indudablemente que... ¿Lo entienden? Las personas fuera están entendiendo A nivel nuestro eclesiástico, indudablemente que sí. Cada día está mucho más claro, y la relación que nosotros tenemos a través del CELAN con los distintos episcopados de América Latina, pero también en Europa, aquí el Vaticano, por supuesto, Italia, España y Alemania, que son los países que más cercanos pues están a nosotros por muchos programas, cada día lo entienden mejor.
Última pregunta, de continuar los acontecimientos de la manera como van, sin una apertura al diálogo y sin una salida democrática, o sea, si seguimos por este camino de arrogancia, de cerrarnos en las fronteras venezolanas, ¿cómo ve el futuro? Bueno, pues un futuro muy negro, muy difícil. Por eso es forzar todo lo que sean las salidas democráticas y por eso, con todas las restricciones que hay, el 6 de diciembre puede ser una pequeña ventana. No es la solución de las cosas, pero puede ser lo que genere un proceso que será muy difícil, que necesitará de mucha calma, de mucha paciencia y de mucho coraje para poder enrumbar a Venezuela por caminos de paz y por caminos de entendimiento.